Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Berta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, el mundo está en problemas ahorita, la recuperación económica va lenta y con riesgo de incluso de que se revierta la tendencia al mejoramiento. Y esto por la cuestión de la crisis de Grecia, sobre todo, donde están realmente en bancarrota. Y nosotros quisimos preguntarle a los expertos qué debe sacar México de experiencia, de enseñanza de lo que está ocurriendo en ese país. Así es, que queremos ver qué nos comentan especialistas, sobre todo porque esta crisis que pues ya no solamente es económica, se ha trasladado a todos los ámbitos político, social y ha generado una verdadera desestabilización de ese país, le puede dejar a nuestro país. Vamos a ver qué nos comentan. No pedir prestado con intereses flotantes, tiene que buscarse intereses fijos y lo que sucedió en Grecia fue eso. En los momentos en que tuvo condiciones económicas de desarrollo, le prestaron hasta el límite donde alcanzaba en esos momentos su desarrollo. El problema fue que las condiciones económicas cambiaron, tanto las externas como las internas, lo que trajo consigo todo el conflicto. Segundo, se le está apostando, como Grecia apostó, a un capital que no tiene una base fundamental para poder desarrollar el país. Son capitales que solamente aprovechan por corto tiempo el dinero que le ofrece el país. La tasa de interés que le ofrece lo aprovecha. En el minuto en que cambian las condiciones, automáticamente ellos se van. Tenemos hoy un país superendeudado. Al decir un país endeudado, radica en que tenemos unas grandes reservas, pero no para el desarrollo interno del país, sino para el capital externo. Todo este capital que ha ingresado al país son a plazo variable y que pueden abandonar el país cuando lo deseen. Tenemos que buscar si el crédito tampoco no se trata ni que sea el más barato ni sea el más caro, sino aquel que permita mantener durante un periodo prolongado las condiciones del interés. Si no se reúne ese aspecto, es una amenaza para el país, de que en todas nuestras deudas internacionales tienen un fondo de crisis y un fondo por lo mismo inflacionario. ¿Por qué? Porque en estos momentos, con el precio del petróleo que se tiene, con la producción que se tiene, se puede pagar. El problema es cuando cambian las condiciones internacionales y los intereses comienzan a subir. No se está diciendo cualquier cosa con esos préstamos, está hablando ni más ni menos con 220 mil millones de dólares. Jamás habíamos tenido estas reservas, pero jamás habíamos tenido esta deuda que tenemos. Realmente las lecciones pueden ir de México hacia esos países. Una situación como la que actualmente atraviesa Grecia es la que vivió México, mucho de lo que vivió México en los años 80. Es decir, un problema de sobreendeudamiento y la necesidad de programas de estabilización para poder retornarlos a los equilibrios básicos de una economía. La situación es que Grecia tiene un problema de alto endeudamiento y un problema de credibilidad en los mercados financieros internacionales. Todo lo cual ha generado la desconfianza de los inversionistas y ha obligado a la instrumentación de programas de ajuste severos para poder un poco resolver el problema. Todo lo cual se traduce en un déficit comercial que tienen desde hace muchos años, es un problema estructural. Y que en la literatura económica se conoce como los déficits gemelos, digamos, ¿no? Si yo gasto mucho como gobierno, vía financiamiento de deuda externa o de deuda pública en general, lo que estoy generando es una demanda excesiva en la economía y eso me lleva a un déficit comercial. Si además le agrego que debo estar sirviendo esa deuda bajo la forma de intereses y de pago del principal, pues entonces eso acrecienta el déficit de cuenta corriente. México tiene una situación diferente. El proceso de ajuste en México de los 80s fue salvaje. Los costos que implicó en términos sociales fueron muy fuertes, en términos de deterioro salarial, recorte de gasto público para infraestructura, para escuelas, para hospitales, etc. En ese sentido se habla de que la deuda de México es baja, relativamente hablando, que la inflación está en 4%, 5% máximo, usualmente está entre 3,5% y 4,5%, de que tenemos reservas internacionales de más de 100 mil millones de dólares
y que todo esto permite blindar a la economía de lo que pasa en la economía internacional, a la economía mexicana de lo que pasa en la economía internacional. Eso en sentido estricto no es correcto, digamos. La recesión de 2008-2009 nos demostró que a pesar de los altos niveles de reservas internacionales, a pesar de que la inflación es baja, a pesar de que las cuentas públicas están más o menos en equilibrio, la economía mexicana fue muy golpeada. Claro, creo que en México, por otra parte, sí ha habido algunos excesos, digamos, ¿no? Hemos tenido déficit de infraestructura durante muchos años, pero el equilibrio fiscal se mantenía, digamos. La prioridad no fue la infraestructura tradicional, carreteras, etcétera, o escuelas o hospitales. La prioridad fue mantener el equilibrio fiscal. Entonces, claro que llevado a un extremo, ese requerimiento de equilibrio fiscal a ultranza puede generar problemas sociales, ¿no? Como no tenemos capacidad de generar mayores ingresos, entonces el ajuste ha ido por el lado del gasto. Se sacrifica cada vez más gasto, más servicios públicos para poder tener ese equilibrio fiscal. Y claro que eso a la larga merma el potencial de crecimiento de la economía mexicana. Creo que ese es el problema de México, digamos, en este momento. Un problema de deuda como el de Grecia, México no lo enfrenta ahora. Más bien el problema de México es un problema estructural de finanzas públicas. No captamos los recursos que nos permitan financiar adecuadamente infraestructura, educación, salud, principalmente, ¿no? Mira, tiene razón uno de los economistas que entrevistamos en el sentido de que efectivamente la crisis de Grecia se generó a partir del dispendio y de la falta de mesura, de racionalidad en el empleo del crédito. El déficit fiscal también, el gobierno gastaba mucho más de lo que recibía de ingresos. Hay un dato espeluznante que ellos tenían como 12% de déficit presupuestal en relación con su Producto Interno Bruto, y este déficit presupuestal lo estaban financiando con deuda. Al final de cuentas era imposible que mantuvieran ese ritmo. De luego la población vivía bien y parecía que estaban en bonanza, pero en realidad estaban endeudando, como ocurre también con la familia. Cuando se vive por encima de lo que puede vivir, pues al final de cuentas truena eso. O cuando se vive de prestado, por ¿Sí? ejemplo, con casos como las tarjetas de crédito, hipotecas y otras cuestiones que uno nunca debe olvidar que son deudas que se tienen que ir pagando, porque si no van creciendo y al final pueden volverse impagables. Entonces es muy importante el ejemplo de Grecia, que está generando pues en un gran problema que llama la atención a nivel mundial y del cual todos podemos aprender. Grecia, tan solo por el rescate que acaba de recibir de organismos internacionales y también de los propios países de la zona del euro de Europa, entonces cada habitante va como 200,000 pesos adicionales de deuda pública, pero además eso está traduciendo en la economía que representa despidos, que representan incluso suicidio, depresión y desintegración hasta de familia por las carencias y la falta de empleo y de ingresos suficientes. Es un problema que México debe de aprender mucho de eso, ¿eh? Sí, porque Grecia, a raíz de este problema, que además derivó, por supuesto, de una política inadecuada de gobiernos anteriores, de años pasados, derivó en unas medidas de austeridad muy fuertes que por supuesto molestaron a la ciudadanía al bajar gastos, al bajar inversiones también, al bajar incluso salarios, al despedir mucha gente, y por eso hubo también bastantes disturbios, violencia y, como tú mencionas, evidentemente depresión. Y está el problema además de que perdió soberanía, porque a la hora que financiaron el rescate, ellos tuvieron que aceptar que organismos internacionales y todas las naciones de la zona del euro también fiscalizara sus actos, estuviera al pendiente de cómo están aplicando esos fondos, si lo están aplicando bien, si lo están aplicando mal, y casi diciéndole, casi etiquetando los recursos. El país dejó de ser libre e independiente, Sí, en el aspecto económico cuando menos. Así es, en materia económica. Y la verdad es que también algunas políticas pues parecen no ser las adecuadas, parecen ser más bien irse a lo inmediato, pero no están solucionando, porque finalmente después va a venir un mayor problema con toda esa gente que han despedido, con esa falta o cierre de oportunidades que están dando al no invertir tampoco, por ejemplo, en educación o en atraer inversiones. No se genera empleo, no hay gente preparada para encontrar después un trabajo, y entonces pues van a tener a lo mejor lo que se ha denominado como ninis en crecimiento, y ya no solamente en jóvenes, sino de todas las edades, y gente que no está trabajando, gente que no es productiva, pero también que no tiene ingresos, y esto es muy problemático porque también puede generar en mayores índices de criminalidad. El otro problema es que todo el apoyo que están recibiendo desde el punto de vista financiero, de crédito, pues no está dirigido a reactivar propiamente la economía. Parece que está diseñado para rescatar al
al capital financiero, que fue precisamente el que llevó a la quiebra a Grecia, no tanto para generar empleo. Entonces, mientras no se resuelvan cuestiones de mercado interno, cuestiones de producción, cuestiones de empleo bien pagado y de empleos productivos además, pues Grecia ahí difícilmente va a salir adelante. Pero esa es una experiencia y una enseñanza que no debe desaprovechar los países también de desarrollo como el nuestro. Aquí tenemos una deuda entre externa y interna superior a los 5 billones de pesos, más 5 billones 500 mil millones de pesos. Nos tocan como 48 mil pesos, creo, a cada mexicano de deuda. No es bajo, es bajo si lo comparamos con Grecia, lo comparamos con España, si lo comparamos con Italia, pero no es una cuestión también que debe desdeñarse, sobre todo cuando la deuda interna paga intereses muy altos y consecuentemente absorbe muchísimos recursos. Y ahí está lo que comentan los especialistas, de que finalmente, ¿de qué sirve tener unas reservas tan altas? Que es algo que está presumiendo mucho el gobierno federal, que incluso ha tratado de incrementar, si no se están aplicando también para ir disminuyendo esa deuda que tiene nuestro país. O destinarla a impulsar el desarrollo, porque efectivamente esas reservas internacionales se están manteniendo para garantizarle a los capitales financieros que invierten en la bolsa y en otros mecanismos, instrumentos, a que tienen su dinero seguro, que se pueden ir cuando quieran. Yo creo que la otra vez comentábamos esto de que otros países ponen plazo para el capital financiero de tal manera que no se puedan ir de la noche a la mañana. Aquí no hay esa restricción, aquí pueden irse, sacar todo el dinero y dejar al país en bancarrota, porque ese dinero que se lo llevan, si no hay dinero disponible, tienen que llevárselo de la reserva. Sí, la verdad es que se está apoyando a capitales que no son estables, como también lo están mencionando nuestros economistas. Quizá México tendría que analizar un poco más esto, ver, pues apoyar finalmente más al país que solo a los inversionistas, o como tú dices, exigirles que garanticen una mayor estabilidad para que no solamente haya pues aportación por parte del país que les está dando garantías, sino que ellos también las ofrezcan. Ahora, el otro problema también está en que el país, México, sigue teniendo problemas estructurales y si no tenemos un déficit presupuestal mayor, no es tanto porque haya eficacia y racionalidad en la aplicación, sino porque los precios del petróleo están por las nubes, están por arriba, entonces ha habido ríos de dinero al país y eso ha permitido al gobierno más o menos ir equilibrando las cosas, pero sin detonar el desarrollo. Lo peor es que porque las fallas del escaso crecimiento ahí están, esas no se tocan. Y esas son las condiciones que menciona uno de los economistas que tienen que aprovecharse ahorita con el precio del petróleo, las reservas que se tienen, y que nuestro país podría hacer algo más que solamente estarlas manteniendo para ofrecer garantías a los inversionistas. Sí, lo que pasa es que México no tiene política de largo plazo, incluso visiones de largo plazo en materia de desarrollo económico y la orientación mismo del rumbo de la economía. Así como vamos, pues están nada más administrando la crisis y tratando de que no se agraven las cosas, hasta ahí llegan. Sí, lamentablemente pues los gobiernos casi siempre están pensando en su sexenio, que en este caso está por concluir, y seguramente pues este gobierno ya no está interesado en darle un giro a la política económica, mucho menos a cambiar todo lo que ha venido manteniendo durante estos últimos años. Y hay que ver si quien llegue, sobre todo si, como todo parece indicar, será el PRI, con Enrique Peña Nieto al frente, si puede cambiar y quiera cambiar realmente la orientación de la política económica, porque a lo mejor la acentúa, el PAN siguió con la misma política del PRI y es difícil que de verdad tenga un cambio radical en beneficio de la sociedad, en beneficio del desarrollo, pero un desarrollo también con equidad, porque la verdad es que la riqueza se ha concentrado mucho cada día más en el país. Evidentemente, entonces habrá que estar atentos. La verdad es que, como tú mencionas, si el PAN no cambió la política que seguía el PRI, es difícil que el PRI siga la que tiene el PAN derivada del PRI. Seguramente vamos a mantener pues prácticamente igual, a lo mejor hay algunas innovaciones, algunas propuestas, pero seguramente no serán radicales. Y yo creo que lo que debemos hacer también los mexicanos como sociedad y como individuos, pues es entender lo que es a nivel macro, a nivel micro, familiar y personal, de que no debemos vivir más allá de lo que nuestros ingresos nos permiten, no debemos de endeudarnos porque después, como tú dices, lo que se pide, lo que se debe se paga. Evidentemente, ¿sí? Siempre hay que pagarlo y a veces uno empieza con una deuda pequeña de una quizá tarjeta de crédito, que es algo que se tiene que cubrir con el sacar una casa, un crédito, y es algo que tenemos que pagar porque ese dinero, cuando lo tenemos ya, a veces la gente hasta se resiste y se molesta de que ya no quiere pagar, pero es necesario hacerlo porque si no se pueden meter en problemas muy serios. Y también los bancos no deben ser tan irresponsables porque están ofreciendo tarjeta de crédito a cualquiera aunque no tenga capacidad de pago, y esto es muy difícil. Incluso están pues alentando la cuestión inflacionaria porque están fomentando el consumo y a veces el consumo de bienes ni siquiera útiles. Evidentemente hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy responsables en cómo se utiliza la capacidad de crédito. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos.